¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí desde la convención bancaria. Me da mucho gusto, como cada año, ver a Eduardo Osuna, el director general de BBVA. ¿Cómo estás? Gustazo saludarte, mi querido Carlos. Bueno, ya llegamos a Acapulco, por lo menos. Ya llegamos, ya estamos aquí. Buen signo, ¿no? Quiero empezar por ahí. Buen signo, ¿te parece? Yo creo que es un buen mensaje. Regresado. Es decir, todavía Acapulco no está como lo recordamos, pero es un buen signo, es un buen mensaje. Sin duda, yo creo que, a ver, para recuperar Acapulco hay que hacer muchas cosas y hay que hacer pequeños pedacitos, pero todos tenemos que sumar. Y es sumarle algo de Acapulco que necesitamos regresar al puerto y hacer más cosas. Y me parece que es un buen signo, sin lugar a dudas. Es un buen signo, sin lugar a dudas, y aquí estamos. Ok. Déjame hablar de dónde ustedes, con el tamaño que son, con lo que importan en el país, con lo que está pasando hoy, ¿dónde ves a la economía hoy, pero sobre todo en relación al sistema financiero? Bueno, después de pandemia, después de 2 años de pandemia complicados, etcétera, ¿dónde ves esta relación en dónde está la economía? No nos ha ido tan mal, no nos ha ido tan bien, ¿y dónde ves al sistema financiero y a todo esto que se junta? Mira, el sistema financiero es un gran termómetro de lo que pasa en la economía. Es decir, si a la banca le está yendo bien, es porque a nuestros clientes le está yendo bien y están haciendo actividad económica. Y yo diría que somos terriblemente térmicos, especialmente BBVA. Tenemos 30 millones de clientes, desde una persona que recibe programas sociales hasta las grandes fortunas que invierten con nosotros, y luego del lado de personas morales, de las empresas, pues desde un pequeño changarro hasta los grandes corporativos. Entonces, lo que hemos estado viendo en los últimos años, después de la pandemia, es un regreso importante de la economía en términos de actividad, y yo diría que incluso un poco de desligue del tema económico en términos de las decisiones de inversión, incluso lo que estamos debatiendo en los cafés políticamente hablando. Entonces, la banca está creciendo porque nuestros clientes están haciendo actividad económica, y aquí hablo de más hipotecas, más autos, uso de tarjetas de crédito, inversión en pymes, inversión... Qué bueno que dijiste inversión, porque te iba a decir, a lo mejor se están endeudando, nada más. Bueno, y hay que quien toma crédito endeudándose en el caso de las familias, pero adelantando beneficios para sus hijos, para su patrimonio futuro. Ahora, yo creo que estamos viendo ese reflejo. Las tasas altas tienen un impacto positivo en términos de los balances de los bancos, pero no es el componente más relevante en términos del crecimiento, digamos, de las utilidades, que ha sido el ruido de los últimos años. Entonces, por un lado, ves una economía que está caminando, y que esto tiene que ver con algunas decisiones del gobierno, pero otras cosas tienen que ver, pues, con los temas de lo que estamos viendo a nivel global. Oye, el consumo es el principal motor de todo esto que estoy diciendo, el consumo me decía local. Alguien ayer, a lo mejor el único signo últimamente que no me encanta de lo que veo, y lo que vemos en el banco, no te diré quién me lo dijo, es que el consumo está un poquito así. Sí, a ver, este año tendremos un menor crecimiento de la economía. Claramente el consumo tendrá algún impacto, pero el consumo ha sido el motor después de la pandemia. Sí. Uno, por la acumulación de liquidez que se dio en la pandemia, la gente no gastaba, pero también porque el aumento del salario mínimo, lo que se hizo con el outsourcing, que fue bastante positivo, pues ha generado una masa salarial más grande. Y luego hay que decir que la masa salarial también tiene más potencia porque estamos en muchas zonas a pleno empleo. Es decir, los empresarios están contratando gente, están levantando los niveles salariales, y esto está generando consumo. Ahora, digamos que esa es la parte positiva de lo que estamos viendo, y un gobierno, hay que reconocer la disciplina fiscal que han tenido en toda la administración. Dicho eso, siempre la pregunta es, ¿y estamos aprovechando toda la oportunidad que tiene México en este momento en la pospandemia? Y la pospandemia tiene varias aristas, ¿no? La caída, pero también este cambio de visión en la dependencia de las cadenas de valor, que se ha hablado muchísimo. Pero la pregunta es cómo lo aprovechamos. Entonces, siempre hay un contrafactual cuando tú tratas de debatir esto, y dices, pues es que deberíamos estar creciendo 1 o 2 puntos más. Y el debate no es si solo el gobierno lo hizo bien, si todos los actores económicos de este país tenemos claridad de lo que esto implica en los siguientes 10 años. Pero tú tendrás más memoria que eso, porque yo no la tengo. ¿No es cierto también que en años electorales, todos, cualquiera, cada 6 años, todo el mundo hace un poquito así, viendo qué va a pasar, en términos de inversiones grandes, de tal, de cual? Como que todo el mundo dice, me espero a ver qué pasa en junio o julio, según cuando sea, y entonces veo cómo voy a hacer. Ocurren dos efectos. ¿Tienes esa memoria? Sí, ¿no? Yo creo que pasa cada 6 años, ¿no? El año previo, que fue el 2023, hay muchísimo refinanciamiento de crédito, o sea, para brincar el año 24, la volatilidad que puede haber en términos de tipo de cambio, tasas, tal. Hay un apetito enorme por la deuda mexicana, entonces hay muchas emisiones en el mercado, y ahorita sí estamos viendo un
déjame, si puedo posponer mi decisión. Que no es nuevo. Que no es nuevo. Eso que pasa cada 6 años, ¿no? Todo el mundo y dice, ves mucha liquidez en el mercado los primeros 6 meses por el efecto electoral y los siguientes 6 meses una sequía en las arcas del gobierno y en la liquidez del mercado, que siempre ocurre. Este es un año muy atípico, sin duda, porque tenemos las 2 elecciones simultáneamente, claro, ocurre cada X tiempo, sí. pero vamos a tener momentos bien interesantes durante el año. Oye, el 2 de Es junio, una manera de decirle. bien interesantes. La elección del 2 de junio, la calificación de la elección en agosto, 1 de septiembre, cuando llegue el Congreso, un Congreso nuevo, que ya tienes un 1 de candidato, octubre y 1 de octubre noviembre. y luego noviembre. O sea, va a ser un año bien interesante. Por eso todo el mundo está diciendo, no, ok, Vamos a ahorita esperar. a lo mejor no. Cuando puedes a lo mejor posponer, no le metes a no lana. siempre puedes posponer No, las decisiones, porque más tú decides hoy y ves el resultado en una inversión en una planta o en cualquier empresa, pues en mínimo 18 meses. O sea, lo que estás decidiendo hoy lo vas a ver el 25 o el 26. A ver, hay una pregunta que dejé de hacer hace 2, 3 años en esta bancaria, que era, ¿por qué seguimos teniendo una bancarización tan limitada? ¿Por qué el uso de efectivo sigue siendo el que es? Entonces dije, ya, se los voy a dejar preguntar, porque solo me dicen, no, pero vamos a mejorar. Entonces ahora te lo voy a plantear de otra manera. Aquel experimento con el Banco de México fracasó, aceptémoslo todo, el del, no me acuerdo ni cómo se llamaba. El CODI. Eso fracasó. Ahora pareciera que cada banco, cada institución financiera quiere sacar un poquito el suyo. ¿Qué hacemos? Hay países como India, en África, lo hemos hablado 1000 veces, que la gente paga con esto, etc. ¿Qué hacemos en México? ¿Cuál es el nuevo camino? Entendiendo que una buena intención, que se llamaba el CODI, fracasó absolutamente. Nadie sabe qué es el CODI en México. ¿Qué hacemos? Mira, primero déjame decir que la bancarización es una realidad. Estamos bancarizando el país. Como a 3 diarios. Pues mira, el año pasado nosotros le dimos cuenta a 1.5 millones de clientes que no estaban en el sistema. 1.5 millones. Abrimos 5 millones de cuentas, 1,5 millones fue a no clientes, dimos 1 millón de tarjetas a no clientes del sistema financiero mexicano, luego el complemento a 2.3 ya estaban. Y sí creo que tenemos que tener claro qué está ocurriendo. Cuando tú no haces una estrategia masiva y transversal para combatir el efectivo, para disminuir el uso del efectivo, me parece que no va a funcionar. Y esto pasa primero por el gobierno, es decir, los 3 niveles de gobierno tendrán que decir todos los pagos que yo recibo y todos los servicios que presto me los tienes que pagar en digital y todo lo que yo pago tiene que ser en digital. Y entonces empieza a hacer círculos concéntricos. Evidentemente son medidas que a veces son muy duras, pero en otros países se han tomado. Oye, ¿por qué hoy se puede hacer eso? Pues porque tú abres una cuenta en el celular en 3 minutos, cuenta nivel 2, que es la mayoría de los mexicanos no requieren más que eso, muy simple de abrir, donde la gente piensa que los van a fiscalizar. Ahí no es donde hay que fiscalizar a las empresas pymes grandes, las empresas medianas en términos de pago de impuestos y un segmento de las personas físicas. Entonces, si hacemos una primera cruzada en donde dices cobros y pagos del gobierno federal, los 3 niveles de gobierno van por ahí. Después, ¿cuáles son los principales servicios de este país? Escógeme 5. Y todos esos tienes que pagarlos en digital. Verás el efecto natural de agua, luz, agua, luz, cable, teléfono, sí, celulares. Con eso estás del otro lado. Y es una cosa que hemos discutido varias veces con las administraciones cuando llegan. Hicimos algunos experimentos hace 6 años en un pueblito en Jalisco para ver el ecosistema completo, pero lo mejor que sí podemos decir es, hoy la tecnología existe, estamos bancarizando no solamente a las personas físicas, también a los pequeños comercios, pero necesitamos un empujón para acelerar todo esto. O sea, cuando ves que el 50% de los mexicanos siguen sin una cuenta, eso no es increíble, pero no es que no haya oferta a la banca, es que no están los incentivos. Más del 95% de las transacciones de este país, el número de transacciones, se siguen haciendo en efectivo. Es un costo para la sociedad, para la economía brutal, pero lo que es peor, el efectivo ocurre porque hay inseguridad y porque hay corrupción. Sí, bueno, sí, pero si no tienes efectivo guardado en la miscelánea, a lo mejor no te van a robar, ¿no? Claro, o sea, tenemos que generar los incentivos completos en la economía para que esto ocurra. Hoy, porque la tecnología ya está. Ya está. Es decir, ya está. Ustedes, ¿no? Todo lo digital, ya sea en web, ya sea en la app, ahí puedes hacerlo todo. Mira, hacemos 200... De hecho, tu porcentaje de actividad de transacciones debe ser enorme ya en lo digital, ¿no? A ver, déjame darte un dato. Hacemos 250,000 transacciones por hora en el celular. 22 millones de clientes transaccionando. 24... ¿Solo con ustedes? Solo con nosotros. Solo nosotros. ¿Cuántas? 250,000 transacciones hora. El año pasado hicimos 3.500 millones de transacciones financieras por los diferentes canales. Esto lo que te dice es,
Los grandes actores económicos del país, la gente que está formalizada, ya no va al banco, ya no trae efectivo, no necesita el efectivo, ya se acostumbró incluso por seguridad a traer tus propias tarjetas. Pero hay un componente importante de la economía que no está ahí. Y luego lo más triste de esto es, cuando hablamos de informalidad, el 55% de la gente está en informalidad, pero producen el 25% de la economía. Oye, nada más ves esa desproporción. Lo que estás viendo es la improductividad del 55% de la gente porque no las hemos incorporado al sector formal. Cuando tú ves un pequeño comercio, lo que estás hablando de informalidad es que no puede crecer su comercio, no puede tener mejor trazabilidad de inventarios, no puede tener mejores condiciones de pago y mejores condiciones para sus clientes. O sea, hay un círculo bien interesante que cuando lo haces es positivo. Cuando no lo haces, pues te quedas ahí condenado a no crecer. Como ustedes no tienen Afore, no te voy a preguntar de la discusión de eso, pero sí te voy a preguntar si en lo que ves en la discusión política, en los programas de gobierno de quien hoy disputa la presidencia, que ¿no? Bien vinieron a hablar con los banqueros, ¿eres optimista que se pueden plantear estas cosas, gane quien gane, a partir del 1 de octubre o a partir del 3 de junio, pues, ¿no? Mira, yo creo que siempre hay que ser optimista de que en cualquier inicio de administración tenemos que abrir un diálogo y sobre todo en un momento como el que está viviendo México, en el cual tenemos una polarización importante de muchos temas. Y lo que tenemos que quitar es, quitemos el debate ideológico de todo esto y veamos cómo este país tiene capacidad de crecer más y cómo podemos aprovechar esta oportunidad para disminuir la pobreza. La pobreza se disminuye creando riqueza, creando empleo formal. Esa es la forma como lo vamos a disminuir y es una gran oportunidad. Este debate de las pensiones me parece que es un buen ejemplo de lo que no tenemos que hacer. Porque tú no tienes Afore. Pero te voy a decir, me parece que es un tema que refleja nuestra incapacidad de un tema que es profundo, de largo plazo, no abrir un espacio de debate para saber qué es lo mejor. Y entonces estamos haciendo algo al vapor que va a tener impacto en varias generaciones. Eso es lo que no tenemos que hacer. Tenemos que hacer las cosas con un debate técnico, inteligente y de cómo resolvemos los problemas. Me parece que es una oportunidad de país. Eduardo, como Carlos, siempre, un gustazo. Eduardo Zuna, BBVA. Desde Acapulco, que les vaya muy bien.